Nuestra sesión de hoy día, todos bienvenidos. Estamos en mi clase hoy día, un estudiante nuevo, Cristian Bayona Cornejo. Bien, vamos entonces a tratar de ser minuciosos en la explicación para que él pueda centrarse y pueda ubicarse en lo que estamos trabajando. ¿Ya? Bien, bienvenidos con todos. Más o menos, para hacer un recuento de lo que venimos trabajando, nosotros estamos, en esta vez he requerido empezar con situaciones problemáticas con aplicación a triángulos, ¿no? Entonces, de estas situaciones problemáticas, lo que vamos a realizar es buscar la solución de esta solución. Y las situaciones que vamos a presentar son dadas en el día a día. Por ahí hemos realizado en la semana pasada una medida de un terreno de forma triangular. Después hemos medido también el tamaño o la forma triangular de una tarea de trasplanto que hicimos la semana pasada. Bueno, para esta semana también tenemos otras situaciones que tienen que ver con formas. O sea, su solución me demanda de ciertos conocimientos o de saberes previos que tienen que ver con triángulos, ¿ya? Y en su desarrollo, pues necesitas ahí otros conocimientos, algunos modelos matemáticos que hay que tener en cuenta para dicha solución, ¿ya? Bien. Teniendo en cuenta los modelos que hemos tenido anteriormente, pero igual, o sea, esto es en general, ¿ya? Y qué bueno que lo haya puesto aquí para que el resto se ponga al corriente. Cuando te presenten un problema, cuando estés frente a un problema, lo que te recomiendo es lo siguiente, o sea, estos pasos como para que los sigas tú de manera minuciosa, de manera sigilosa estos pasos, porque estos te van a ayudar a que puedas encontrar la solución de dicho problema. Siempre se ha visto que penosamente el estudiantado, cuando le ofrecen un ejercicio para cálculo, pues como que podría verlo de mejor forma, ¿no? O sea, como que, ya, es para multiplicar, es para sumar, es para restar o dividir. Pero cuando al estudiantado le presentan en problema, o sea, en texto, o sea, ahí sí como que patalea un poquito, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Le falta interpretación, no le gusta leer, y ahora cuando lo realiza la lectura, no la realiza interpretándola. Y eso es importantísimo también, y te lo vuelvo a indicar. Cuando te presenten a ti un problema, es decir, textualmente, yo te voy a recomendar que primero, el primer paso sería interpretar el problema. ¿Qué quiere decir interpretar? Que yo tengo que darle una lectura de tal forma en que yo me ubique en el problema. De tal forma en que tú logres identificar de qué trata el problema. Trata de compras, trata de venta, trata de pérdida, trata de situación de robo, trata de que le falta medir, trata de que quiere hacer esto. Luego, también en la interpretación me conlleva quién es el personaje que está aquí. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser un cuerpo, puede ser un modelo, o sea, dependiendo. Cuando yo interpreto el problema, me va a ayudar a poder identificar eso de ahí. Lo otro es que cuando tú estés ya interpretando el problema, necesito que te centres en el problema, necesito que tu imaginación se vaya al problema para que así tú le puedas encontrar una solución. Les decía anteriormente, resolver un ejercicio lo pueden hacer muchos, porque el ejercicio es como que te dice suma, resta, multiplica o divide. Pero resolver un problema te conlleva a más. Un problema te conlleva a razonar. Un problema te conlleva a reflexionar. Es por eso que muchos, o son pocos los estudiantes que logran resolver un problema, porque se quedan en los primeros pasos. ¿Y cuál es el primer paso? La interpretación del problema. O sea, como no encuentras tú que te digan suma, multiplica o divide,
o ya te lo ofrezcan, entonces tienden muchos a dejarlo, simplemente ni siquiera lo leen, ¿no? Y hay otros que quizás intentaron, pero no lograron encontrar que en el problema te decía, no a simple vista, pero sí de manera interpretativa o de manera no muy objetiva, pero eso era parte ya de tu razonamiento o de tu intuición o de tu inducción para poder resolver este problema, era que allí te decía qué operación realizar, ¿no? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando te daban los problemas de primaria? Te decían, Juanito se va a comprar con 10 soles. Y lo que iba a comprar costaba 8 soles. ¿Cuánto devuelto recibe Juanito? O sea, no, hasta ahí que bacán, pues no, ya, pues eran 10, tenía que restar. ¿Acaso el problema te decía restar? No, tú tenías que razonar de que tenías que efectuar esa operación. Claro, pero esos eran problemas, pues, es problemas de kinder, pues, ¿no? Problemas de inicial, pues, ¿no? Entonces, a ese tipo de problemas, si le vamos subiendo el nivel, entonces tenemos que llegar a los tipos de problemas que más o menos te voy a presentar y que he creado. Ojo, estos de acá no los vas a encontrar, son creados por mi persona, ¿ya? Bien, el segundo paso es identificar los datos. Bueno, ya interpreté de qué trata el problema. Ah, ya, muy bien, trata de un auto que quiso caminar, se chocó, no sé, ya, listo. Ya. ¿Y quién estaba manejando? Ya identifiqué el nombre. Ahora me voy a los datos. ¿Qué quiere decir los datos? Ya la parte matemática. Bien, Juanito, listo. ¿Con cuánto de dinero llevó? 10 soles, listo, son 10 soles. ¿Y cuánto costó lo que compró? 8 soles. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí es cuando tú identificas datos. ¿Ah? Que un terreno de forma cuadrada. Ah, muy bien, un dato es que es de forma cuadrada, perfecto. Y que uno de los lados mide 12 metros. Ah, bacán. Dato, 12 metros. ¿Ah? Pero que tiene forma triangular. Ah, listo, un dato, tiene forma triangular. Pero es de un triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces, esos son los datos los que yo tengo que obtener, las medidas que me dan. O quizás no solamente las medidas, los números que me dan, la variable que me presenta. Esos son los datos, identificar los datos. El siguiente paso es analizar lo que debemos resolver. ¿Qué quiere decir? Muy bien, ya sé de quién trata, ya tengo los datos, ya me dijeron que es un terreno cuadrado. Ya, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que hay el área, el perímetro, la medida que falta. Entonces, analizar. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué debo de hacer acá? ¿Debo de sumar? ¿Debo de restar? Primero tengo que multiplicar y después tengo que juntar y después tengo que sumar. O sea, eso quiere decir, analizamos lo que debemos resolver. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que ya tú analizas lo que debes resolver, o sea, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, sumar, restar, multiplicar o dividir en el problema. Entonces, ya te vas. Es importantísimo también, justo en este paso, es importantísimo ver, dice, recordaremos o recordamos los saberes que necesito. ¿Qué pasa si tenías, por ejemplo, una área rectangular? Listo, ya identificaste que es un área rectangular. Y resulta que tenías de datos largo y ancho, 20 y 10 metros. Bacán. Ah, ya, ¿qué tienes que hacer aquí? Tengo que multiplicar y encontrar el área. Listo. Entonces, aquí viene el recordar saberes previos. ¿Qué? ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Ese es un recordar de saber previo. ¿Qué quiere decir saber previo? Lo que tú ya tuviste que aprender anteriormente y lo tienes que ejecutar acá. ¿Ya? Vamos. Entonces, a eso se le llama recordamos los saberes que necesito. Listo. Entonces, sigamos. Como último paso tenemos resolvemos y damos la respuesta. Una vez que ya tengo los datos, una vez que ya analicé qué tengo que hacer, una vez que ya recordé los saberes previos y lo que voy a aplicar, pues ahora sí ya me voy a resolver y a proporcionar la respuesta. Mira, ve, si tú te das cuenta, cuando a ti te ofrecen un ejercicio simplemente de cálculo, un ejercicio en una operación combinada,
una combinación, una ecuación, una inecuación. Cuando a ti te ofrecen, tú te vas a este paso, al último. Resolvemos y damos respuesta. A veces que necesitas el cuarto paso, recordamos los saberes previos, ¿no? Porque para que puedas resolver. Pero en estos dos pasos nada más te quedas cuando a ti te dan el ejercicio en sí. Tú desarrollas mayor tu habilidad. Tú como que te sientes empoderado cuando resuelves un problema teniendo en cuenta estos tres pasos. Estos tres pasos. Por eso es que es importantísimo resolver un problema. ¿Ya? Estamos. Entonces, no te olvides de estos 5 pasos, por favor, para poder resolver un problema. ¿Sí? Seguimos entonces. Muy bien. Leemos. Área del terreno. Miren, tenemos ahí un problema que se llama y se titula área del terreno. Ah, bien. Mírenme. Dice, cierto terreno tiene forma triangular. A ver, le voy a pedir a Danixa que me ayude con la lectura de este problemita. A ver, Danixa, por favor, ¿puedes darle lectura al problema? Danixa, ¿está por ahí? Cierto terreno tiene forma triangular, ubicada a la orilla de la carretera, formando con ella un ángulo de 90. El otro lado del terreno tiene 24 metros de largo 24 metros. y el Sigue. otro lado de la carretera mide 32 metros. Vaya el área del dicho terreno y encuentre su perímetro. Bien, gracias Danixa. Muy bien. A ver, para poder interpretar es necesario leerlo y si es posible hasta releerlo, ¿no? En el primer punto que estamos diciendo para interpretar. Entonces, bien, vamos a volverlo a releer, pero esta vez le voy a pedir a Bruno que lo lea. A ver, Bruno, por favor, lee y el resto también para irlo interpretando, irme dando cuenta los primeros pasos, el 1 y el 2. Interpretamos el problema e identificamos los datos. A ver, Bruno, te escucho. Ya, profesor. Área del terreno. Cierto terreno tiene forma triangular ubicado en la orilla de la carretera, formando con ella un ángulo de 90%. El otro lado del terreno tiene 24 metros de largo y el lado de la carretera mide 32 metros. Hay el área del dicho terreno y encuentra su perímetro. Bien, Bruno. Gracias, Bruno. Bien. Entonces ya hemos leído y releído el problema. Si bien es cierto, estamos aquí, voy a volver a recordar, es importante. Estamos en el primer paso, ¿no? Estamos en el paso en donde hemos interpretado el problema. Entonces yo te preguntaría, a ver, le pregunto a Cristian, a ver, Cristian, te pregunto, ¿de qué trata el problema? Cristian, ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? No escuché. bien, no te escuché bien, Cristian, creo un problema de internet. Más o menos decías de la medida de un terreno, creo que decías. A ver, No, sí, es sí. que mi internet está bajo y no entendí. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por informar. No te preocupes, ya. Espero que sigas aquí atento para poder ir desarrollando, ¿ya? Ya, no te preocupes. Bien. Entonces,
hemos interpretado el problema y nos hemos dado cuenta, pues, de que, si bien es cierto, es un terreno, no hay un personaje de por medio, simplemente estamos hablando de las medidas de un terreno. Entonces, la pregunta sería, ¿qué forma tiene el terreno? A ver, Danixa, si me ayudas. ¿Qué forma tiene el terreno? ¿Qué me dice el problema? A ver, Danixa, ¿podrías ayudarme a responder la pregunta? ¿Qué forma tiene el terreno? Bruno, quizás. Sí, profe. ¿Qué forma tiene el terreno, Bruno? Forma recta. Forma recta. Ujú. ¿O acaso será forma triangular? Ah, triangular, triangular. Claro, tiene forma, un terreno de forma triangular. Lo que sí hay que tener en cuenta, 90 grados, ¿no? Para eso nace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué nos quiere decir cuando el problema nos indica que forma 90 grados con la carretera? O sea, ¿qué nos querrá decir en ese dato? Indica de que esta forma 90 grados con la carretera. Sí, que su forma es de un triángulo rectángulo. Imagínate, pues, más o menos, a ver, y el que nos dice, aquí con la carretera forma 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este terreno tiene forma. Entonces, avanzamos. Entonces, los datos me dicen, ¿cuáles son las medidas que nos proporciona el problema? Pues las medidas que nos proporciona el problema son 24 metros y 32 metros. Entonces, aquí todavía nos nace aquí el siguiente paso, en el que tú ya sabes que estamos hablando de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ya sabes que este triángulo debe tener 3 medidas, ¿no? Es un triángulo, tiene que tener 3 medidas. Pero sin embargo, te están proporcionando solo 2. ¿Te das cuenta? Te están proporcionando solo 2 medidas, mira. ¿Eso qué quiere decir? Que tú automáticamente vas a decir, entonces yo tengo que hallar la otra medida. ¿Ah? Listo, bacán. Entonces, ahora viene el que, ¿cómo yo voy a hallar? Analizamos ya cómo yo voy a hallar esa medida. Teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo, ya, es un triángulo rectángulo, entonces vamos a recordar nuestros saberes previos. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que debí aprender anteriormente, lo voy a evocar, lo voy a traer acá, ¿no? Me piden el perímetro a mí, entonces el perímetro de un triángulo, ¿cómo yo lo desarrollo? Acá está, el perímetro del triángulo no es más que la suma de los lados del triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Pues por algo se llama triángulo, viene de 3 lados, 3 ángulos. Entonces, el perímetro es fácil de hallar simplemente sumando las 3 medidas, ¿no? Las 3 medidas. Bien. Me piden el área. ¿Cómo yo hallo el área o cómo calculo el área de un triángulo? Pues recordamos que el área de un triángulo yo la calculo teniendo en cuenta su base por su altura entre 2, ¿no?
Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Ah? Muy bien. Esos dos modelitos los voy a tener que emplear acá porque a mí me están pidiendo el perímetro del triángulo y el área del triángulo. Entonces, esos dos modelitos yo tengo que emplearlos. Ahora, me voy a mi problema. Todavía estamos ahí, dice. Teniendo en cuenta, entonces lo que estamos trabajando es un triángulo rectángulo. ¿Por qué, profesor, un triángulo rectángulo? Porque me está diciendo que esta carretera, este terreno, formaba 90 grados, ¿con quién? Formaba 90 grados con la carretera. Entonces va a tener forma de un triángulo rectángulo. Para yo poder calcular el perímetro, yo necesito los tres lados. Entonces aquí es donde viene el problema, ¿no? Aquí es donde yo analizo ya, veo la forma de cómo solucionarlo. Aquí viene tu razonamiento ya. Porque ya recordaste los saberes previos. Dice, ya, el perímetro es la suma de los tres lados, bacán, listo. Tengo un lado de 24, un lado de 32, listo, pero ¿y el otro lado? ¿Y cómo hay el otro lado? Aquí viene ya el trabajo. Entonces, nos damos cuenta que según los datos, solo tengo 24 metros y 32 metros. Y aún nos falta el otro lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿ahora cómo lo hago? Pues recuerdo, ¿no? Recuerdo también. Me habían dicho que el triángulo forma 90 grados, perdón, este terreno forma 90 grados con la carretera. Entonces debe tener esta forma, mira. Tú más o menos te imaginas, por eso yo te decía, tú tienes que evocarte en el problema, tratarte de trasladar al problema y ahí mismo imaginarte la solución. Mira, entonces, todo este terreno tiene forma de un terreno, de un triángulo rectángulo o un triángulo recto. Porque justo te está diciendo, nos imaginamos, mírame el cursor, mira el cursor, nos imaginamos que esto era parte del terreno que me están diciendo y esto de abajo viene a ser la carretera, entonces me está diciendo que uno de los lados, acá está, forma 90 grados con la carretera, ahí está, mírame. Ya, entonces el otro tiene que venir de este lado porque me están diciendo que es un terreno de forma triangular, sí o sí. El otro lado tiene que tener esta forma, así. Entonces, mírame, mi terreno me está llevando a recordar a un triángulo rectángulo. Y aquí viene otra cosa, ¿no? Aquí viene otra cosa. Dice, en cada vez que tengamos que trabajar o nos encontremos o se nos llegue este tipo de problemas con este tipo de triángulo, que es un triángulo recto, ¿qué debo de emplear yo para poder encontrar un tercer lado? Porque yo tengo un lado de 24, un lado de 32 y me falta el otro, ¿no? Y justo con ese otro lado yo puedo hallar el perímetro. Entonces me falta el lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada vez que yo me encuentre con este tipo de triángulos, yo tengo que recordar a mi amigo, que a partir de ahora quiero que también sea tu amigo. ¿Quién? A Pitágoras. ¿Qué me dejó Pitágoras? El teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué me decía Pitágoras, no? Pitágoras me decía que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ojo, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, profesor, ¿qué quiere decir triángulo? Ya, pues el triángulo rectángulo es el que al menos tiene un ángulo de 90 grados. Es el triángulo rectángulo, no te vayas a equivocar, porque tipos de triángulos, hay 6 tipos de triángulos. Y la clasificación está según sus lados y según sus ángulos. Ahorita estamos en la clasificación dentro de la de según sus ángulos. Y dentro de según sus ángulos está este tipo de triángulos que se llama triángulo rectángulo, que mide un ángulo recto y ese ángulo recto mide 90 grados. Entonces, ¿qué me dijo mi tío Pitágoras? Mira, me dijo, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, a los dos lados, a la base y a la altura, la voy a llamar cateto. Y a la oblicua o a la que cierra el triángulo, como tú lo puedes observar ahí, a la que cierra el triángulo, lo vamos a llamar hipotenusa, ¿no? Entonces, ahí lo completamos, mira. Le vamos a dar cateto, este que es el A, viene a ser cateto. Esto que viene a ser B también es cateto. Y esta C le hemos dado, se llama hipotenusa. ¿Ya?
Entonces no te vayas a olvidar. Esto me dijo mi amigo Pitágoras. ¿Ya? Mi amigo, mi tío Pitágoras me dijo esto, ¿no? Pero entonces, ya yo no tanto me voy a eso, sino que le doy forma a mi ejercicio. A mí me dice que mi ejercicio tiene esta forma, ¿no? Entonces, el lado de este terreno, que viene a ser este A, y la carretera viene a estar representado por este B, entonces el otro lado tiene que ser C. A ver, ubícate, por favor, ubícate. No me dejes, tienes que estar acá atento. Sigue el gráfico. Veo que estás mirando otra cosa. A ver. Tienes que estar atento para que puedas entender, ¿ya? Al menos, a ver. Yo sé que estás haciendo otra cosita. A ver, deja de hacer lo que estás haciendo un ratito. Quiero 2 minutitos, por favor, para que mires acá el gráfico. Ya, mira el gráfico. Entonces, acá está. Uno de los lados de ese terreno que me decía y que justo choca con la carretera y que mide 90 grados, viene a ser este. Para mí viene a ser este A. El otro lado, justo el que me representa la carretera, viene a ser este B. Y se supone que el tercer lado es este de acá. ¿Ya? Bacán. ¿Qué me dice Pitágoras? Ahora sí, nos vamos. Ojo, ¿ya? Para que nunca te olvides. Pitágoras me dice, una vez que tú ya ubicaste esto de acá, vas a decir, este C viene a ser la hipotenusa, lo elevamos al cuadrado. Y eso es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. O sea, esta hipotenusa, que viene a ser el lado C, lo elevo al cuadrado, y eso viene a ser igual a ¿quién? A A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Ya? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Analízalo ahí, por favor. Bien. ¿Ya? Hasta aquí, por favor, no sé, alguna preguntita, se quedaron callados, profesor, lo vuelvo a repetir, profesor está claro, profesor me parece bien bonito, ya me estoy acordando, profe está fácil, no sé, a ver, un comentario. A ver, ¿quién quiere ser el primero? ¿Cómo vamos, Bruno? ¿Cómo vamos, Danixa? Sí, profe, sí doy. ¿Cómo vamos, Danixa? Cristian, ¿cómo irá tu audio? Estamos buscando la solución, ¿ah? Estamos buscando la solución de ese problema, ¿ya? Para que más o menos te vuelvas a ubicar. Estamos con un terreno, ¿no? Con un terreno ahorita que está de moda, que por todo lado vemos venta de terrenos, ¿no? Venta de lotes, y en este caso, este lote, este terreno, pues, estaba al lado de una carretera, ¿no? Y resulta que uno de los lados de este terreno, pues, se ubicaba y formaba 90 grados con la carretera. Entonces, a mí me piden hallar el perímetro y el área de este terreno, sabiendo que me están dando los dos datos. Para yo poder hallar el perímetro necesito 3 datos, porque es un triángulo, ¿no? 3 lados, 3 ángulos. Entonces, como no me daban el otro lado, yo tengo que ubicarlo, tengo que hallarlo el otro lado. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues me ayuda el dato en el que me dice que forma 90 grados, entonces estoy frente a un triángulo rectángulo. Y si es que es este triángulo rectángulo, entonces yo tengo que recordar a mi tío Pitágoras, al teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dijo mi tío? Mi tío me dijo, pues, que después de yo identificar un triángulo rectángulo, ojo, solo para triángulos rectángulos, ¿ya? No es para cualquier tipo de triángulo, ¿ya? Solo para triángulos rectángulos. ¿Estamos? Entonces, resulta que voy a elevar al cuadrado la hipotenusa,
Y eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Ahí está, ¿no? Pues es que sale C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, le doy forma a eso y ahora sí me voy a mi problema, me voy a trasladar a mi problemita y ahí está, ¿no? Entonces, para mí, ¿quién era C? ¿Recuerdas? ¿Quién era C? C para mí era, voy a darle cuenta acá, voy a darle a C 32. Y no es que le voy a dar, sino que otra cosita que hay que tener en cuenta también aquí, que me estaba olvidando, ojo, anota por ahí aparte, anota por ahí, ¿ya? Si estás al lado de tu mesa, raya tu mesa. Si estás en tu cuarto, raya tu pared. Y si estás en la chamba, raya ahí lo que estés ahí, de tal forma que te acuerdes. ¿Qué pasa? Que siempre en el triángulo rectángulo, las medidas que van a tener, ojo, las medidas que va a tener, la medida de la hipotenusa siempre va a tener que ser mayor que la medida de los otros dos catetos, o sea, la medida de los otros dos lados. Y en 24 y 32 se supone que 32 es mayor, es por eso que le estoy proporcionando, como medida mayor, le estoy proporcionando a la hipotenusa 32. Y a cualquiera de estos, que puede ser esta, que es más corta, o puede ser la de acá, no se sabe, pero le doy 24 al otro. Entonces, eso quiere decir, o me falta hallar este lado de acá, que viene a ser el A, o quizás me falta hallar este lado de acá, pero uno de los dos me falta hallar. Ah, ojo, estoy dando la condición del por qué yo he dicho que esto es 32 y uno de estos viene a ser 24. ¿Ya? Muy bien, para que tengas en cuenta. Entonces, vamos entonces, ahora sí, ¿no? Ya dándole la forma de mi tío Pitágoras, voy a decir 32 al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado más el lado que no tengo, ¿no? Justo el que me falta, le voy a dar siempre, ¿no? Lo que te falta, la incógnita, siempre se le da una X que me representa para mí la variable, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Haciendo un trabajo de cálculo, pues 32 al cuadrado significa multiplicar 32 por 32 y 32 por 32 me sale 1024. Esto es igual a 24 al cuadrado y 24 al cuadrado viene a ser 24 por 24. Esto viene a ser 576 y el x al cuadrado que todavía lo dejo ahí porque lo estoy buscando. Bueno, como yo necesito el valor de x, tengo que despejar 1024, lo despejo al otro lado, el 576, pero eso sí, cambia de signo. Acuérdate que cuando pasa de un lado a otro lado, cambia de signo, ¿ya? Estamos, entonces, 1024 menos 576, eso me va a salir 448. Y esto es igual a x cuadrado. ¿Ya terminó, profesor? No, cuidado, porque aquí está x al cuadrado. Tú no quieres x al cuadrado, tú no quieres la medida al cuadrado, no, sino que tú quieres el valor de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por principios y por propiedades aritméticas, ¿qué me dice? Que si yo tengo una potencia, lo puedo convertir a una raíz que, dependiendo su exponente, y el exponente aquí es al cuadrado, entonces lo convierto en una raíz cuadrada para poder despejar y así tengo el valor de x. Entonces, obtengo la raíz cuadrada del otro valor, voy a decir, profesor, ¿y cuánto? Para saber yo cuánto será la raíz cuadrada de 448. Ya bueno, aquí si no te preocupes, ya puedes ubicar o buscar la forma de cómo poder tener. Como yo sé que ustedes son chicos demasiado rápidos, entonces ya de seguro lo estás hallando en la calculadora o ya de seguro lo estás hallando ahí en tu celular. Lo que estamos viendo aquí es el razonamiento de cómo resolver el problema. ¿Ya? Ya en el cálculo sí te puedes ayudar, ¿no? En el cálculo ya te puedes ayudar. Bien, entonces, yo ya realizando un cálculo, la raíz cuadrada de 448 me voy a obtener 8 enteros raíz cuadrada de 7. Ese es el resultado que me va a dar, ¿no? ¿Ya? Entonces, resulta que cuando yo multiplique la raíz cuadrada de 7 por 8, raíz cuadrada de 7 por 8, pues voy a obtener 21,16 metros. Entonces, por tal,
la otra medida de la forma del triángulo, de lo que tenían ahí, bueno, aquí, he habido un error. Uy, ¿qué pasó, oye? Cecilia, se va la, ya, aquí, está la otra medida de la forma del terreno. Era, ahí está, ¿no? 21,60. Ahí está. Vamos a poner por aquí el relleno. Listo. Entonces ahí lo tenemos. Voy a obtener finalmente la medida, ahí está, ¿no? Entonces yo ya tengo, recién he podido encontrar la otra medida, mira, la otra medida recién he podido encontrar. Ahora sí, rápidamente, nos vamos a lo que nosotros queríamos. Dice, ahora ya con las tres medidas se procede a calcular el perímetro. Listo. Porque ¿qué era el perímetro? El perímetro era la suma de los tres lados. Y la suma de los tres lados, ¿quiénes son? Ahí está. 32, 24 y la que acabo de hallar, 21,16, ¿no? Entonces, al realizar la operación, voy a tener pues 32 y 24, vamos a decir 56, 56 y 21, vamos a decir 77,16 metros. Eso es el perímetro. ¿Sí? Eso es el perímetro. Profesor, pero también me pedían el área, parece, ¿no? Sí, ¿no? Y el área, vamos a ver al área. El área era sencillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Era base por altura sobre 2. ¿No? Base por altura sobre 2. ¿Cierto? Entonces, ¿quién era la base? La base vendría a ser el 24, ¿no? De abajo. La altura, lo que yo había hallado, ¿no? El 21,16. Y lo divido entre 2. Profesor, ¿y por qué no el 32? No, el 32 no. Recuerda que el 32 era la hipotenusa del triángulo. El 32 era el lado así oblicuo, ¿no? Ese no tiene que ver nada aquí con el área. El área es la altura y la base. Entonces, teníamos que multiplicar 24 por 21,16 entre 2. ¿Y eso qué es igual? Haciendo un cálculo ahí, puedo simplificarlo. La mitad de 24 es 12, y ahí elimino ya el 2, y me quedaría simplemente 12 por 21,16. ¿Qué me sería ahí? Saldría 253,92. Ojo, aquí, metros cuadrados. Ojo, metros cuadrados. ¿Por qué, profesor, arriba en el perímetro solo salió la M? Esta M significa metros. Cuando yo hallo el perímetro estoy sumando lados. ¿Ya? Cuando tú sumas lados, eso quiere decir metros, cuando lleves tu curso de álgebra, esto se quiere decir términos semejantes. Es como estás sumando tú puras medidas, obtienes medidas. ¿Ya? Pero cuando tú ya multiplicas, aquí estamos multiplicando, ¿ve? Estamos multiplicando dos medidas. Metros acá y metros aquí, metros cuadrados. Por eso es que sale metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el perímetro y el área del ejercicio que nos habían pedido. ¿Ya? Bien, espero haya quedado claro. O en todo caso, si hubiera alguna preguntita, por favor, te cedo el micro para que me puedas realizar la pregunta que tengas. A ver, rápidamente. ¿Quién tiene preguntas? Bien, entonces, de no haber preguntas, vamos a continuar. Imagino que ha quedado claro, como decimos,
como decimos nosotros los maestros, si no preguntas es por dos cosas. O no entendieron nada o entendieron todo. Creo que me voy por la segunda, entendieron todo, creo. Me voy a ir por la segunda, entendieron todo. Bien, entonces, vamos ahí. Vamos con otro problemita. Esta vez el problema se llama parque alumbrado. A ver, mi estimado Bruno, por favor, una lectura al problema. Ya, profe. Parque alumbrado. La municipalidad de Ferreñafe desea colocar el alumbrado a cierto parque ubicado en una de las unidades vecinales. Alex es un ingeniero electrónico, inspecciona el parque para saber qué cantidad de cableado necesitará para dicho parque tiene forma triangular rectas cuyas dos de sus medidas son 15 metros y 20 metros. ¿Qué cantidad de cable empleará si se colocará un poste en cada esquina del parque? Muy bien, Bruno, gracias, gracias, muy bien. Parte también de lo que es necesario a la hora de realizar la lectura, a la hora de interpretar el problema, es algo muy necesario, es una buena lectura, ¿no? Hay que respetar los conectores, hay que respetar, ¿a qué me refiero? A las comas, a los puntos, porque cada coma, cada punto en un problema me dice mucho, me cambia el énfasis, me da a decir algo, o sea, eso hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo le voy a dar lectura y ustedes también, de tal forma en que vamos identificando, estamos en el primer paso, ¿recuerdas? Interpretación. Entonces dice, la municipalidad de Ferreñafe desea colocar el alumbrado a cierto parque ubicado en una de las unidades vecinales. Alex, un ingeniero eléctrico, inspecciona el parque para saber qué cantidad de cableado necesitará. Dicho parque tiene forma triangular recta, cuyas dos de sus medidas son 15 metros y 20 metros. La pregunta sería, ¿qué cantidad de cable empleará si se colocara, bueno, acá dice colocan, si se colocara un poste en cada esquina del parque? Ahí está la pregunta, ¿no? Ya, colocara, ahí debió ser. Verá si se colocara un poste, ya, listo, ¿no? Entonces, bien. Entonces, le hemos dado lectura al problema. Ahora ya pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Identificar con qué o de qué trata el problema. Vamos viendo con las siguientes preguntitas. A ver, dice, ¿de qué trata el problema? A ver, Bruno, tú mismo que lo has leído, ¿de qué trata el problema? Ya, profe, de calcular cuántos cables necesita el señor Alex a ver, para hacer la iluminación. Ah, perfecto, muy bien. De colocar alumbrado público y de saber qué cantidad de cables se necesita, ¿verdad? Muy bien, Bruno, muy bien, ¿cierto? Entonces, de eso trata el problema, ¿no? De saber qué cantidad de cable va a necesitar este señor llamado Alex. En mi problema, sí aparece un personaje. En este caso es el Alex, ¿no? El ingeniero eléctrico, dice, ¿no? En este caso sí está apareciendo un personaje. Seguimos entonces. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué forma tiene el parque? Te dice el problema, te menciona el problema, ¿qué forma tiene? ¿Qué me dice Danixa? O quizás Cristian, si es que pudiera apoyar. A ver, ¿qué forma tiene el parque?
Bien, a ver, no sé si me escuchan, a ver. ¿Qué forma tiene el parque? El problema lo menciona. ¿Qué forma tiene el parque? Que su forma es de triángulo rectángulo. El problema lo dice, ¿no? Que su forma es de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Su forma es de un triángulo rectángulo. Entonces, me vuelvo a encontrar con otro modelito de ejercicio cuando la forma es de un triángulo rectángulo. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que nos proporciona el problema? El problema nos proporciona algunas medidas. ¿Cuáles serán esas medidas? A ver, lo dejo abierto para los tres. A ver. ¿Cuáles serán esas medidas? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿20 metros y 12 metros, profe? Ya, listo. Bien, por ahí tenemos la respuesta de Bruno. Me dice 15 metros y 20 metros, ¿no? Esas son las medidas que me proporciona el problema. Ya, muy bien. Tenemos todavía una cuarta pregunta. Dice, ¿qué debemos encontrar? ¿Qué me pide encontrar el problema? ¿Qué debo de hallar según el problema? La medida exacta para ver cuántos metros de alambrado se necesita. Ya, muy bien. La medida exacta para ver cuántos metros, ¿no? Y cuando tú quieras hallar la medida de todo el metro, el metraje, de toda la cantidad, ¿acaso matemáticamente eso qué se le llama? ¿No? Porque la respuesta está correcta, correctísima la respuesta. Dice, la cantidad de cable que se empleará si se coloca un poste en cada extremo, porque eso es lo que te dice, ¿no? Entonces, más o menos quiero que te imagines el parque de forma triangular. Se supone que tienen que ver ¿cuántos? 3 postes, ¿no? Porque un poste en un punto, el otro poste en otro punto, el otro poste en otro punto, formas un triángulo. Y el cable que lo vas a colocar, tiene que también estar sujetado en estos 3 postes. Lo que se quiere es saber cuánto cable voy a necesitar. Pero para saber esta cantidad de cable, matemáticamente, ¿qué es lo que tienes que calcular? Lo que tienes que calcular es el perímetro. El perímetro. Porque cuando tú quieres, por ejemplo, a ver, se me ocurre, si tú quieres igual colocar luz desde la puerta de tu casa hasta tu cuarto que está adentro, 7, 8 metros adentro de tu casa. Entonces tú dices, ¿y cuánto cable voy a necesitar? Pues tú tienes que medir desde la puerta de tu casa hasta tu cuarto, tienes que medir lo que tiene, ¿no? Para poder saber la cantidad de cable. Ahora, si este cable todavía va a dar vuelta, quizás va a entrar a un cuarto, después entra a otro y después sale, ¿cuánto cable voy a necesitar? Es lo que tienes que hacer, sumar las medidas. Y cuando tú sumas las medidas ya de un área, cuando tú sumas las medidas de una forma geométrica, sea la que sea, lo que tú estás hallando es el perímetro. Eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos, porque al igual que el problema anterior, nos damos cuenta de que necesitamos todavía un lado, ¿no? Me está proporcionando un lado, 2 lados, perdón, y me falta todavía el tercer lado, ¿no? Pero vuelvo a recordar de que me está diciendo que el problema tiene forma de un triángulo rectángulo. Y si tiene forma de un triángulo rectángulo, ¿de quién me tengo que acordar? A ver, ¿quién me dice? ¿De quién me tengo que acordar? A ver, ¿quién me dice? ¿De quién me acuerdo? De las medidas. La medida, pero ¿cómo se llama? Cuando yo tenía un triángulo rectángulo y tengo 2 medidas y me falta otra,
¿De quién me tengo que acordar? Acuérdate de mi tío. ¿Cómo se llama? La medida del triángulo, profe. No, espérate. Tiene un nombre, mi tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi tío? ¿Qué dicen? Se llama ¿cómo? Pitágoras. Acuérdate de mi tío. Acuérdate de mi tío Pitágoras. No te olvides. Es aquel que tienes que acordarte en todas las veces que estés trabajando con un triángulo rectángulo y más aún cuando de este triángulo rectángulo solo tienes dos de sus medidas y tú tienes que hallar la tercera medida. Entonces, tienes que acordarte porque el único que te va a ayudar, ojo, el único que te va a ayudar a encontrar la otra medida sabiendo de que es un triángulo recto, un triángulo rectángulo, ojo ahí, el único que te va a ayudar es mi tío Pitágoras. ¿Ya? El único, acuérdate siempre, por favor. Estoy trabajando, estoy frente a un triángulo rectángulo. Ya comprobé que este triángulo, cuando dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados, y resulta que tengo solo dos de sus lados, y me hace falta el tercero, tengo que emplear el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Aquí está el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya aplicado. ¿Ya? Muy bien. Haciendo un cálculo, pues voy a tener ahí 20 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Esto es igual a más x cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado, 20 por 20 es 400 y 15 al cuadrado es 225. Si yo realizo la resta, pues voy a tener 400 menos 225, voy a tener 175. Y si yo sigo hallando, porque yo necesito el valor de x, voy a tener raíz cuadrada de 175. Haciendo un cálculo, pues voy a tener que esto me va a salir 5 por raíz de 7. Eso quiere decir, entonces, que la otra medida va a ser ¿cuánto? La otra medida va a ser, bueno, aquí nuevamente hubo un error. ¿Cuánto sería entonces 5 por raíz de 7? Pues la raíz de 7 es igual a 2,64. Multiplicado por 5, pues me va a salir 13,22. 13,228, lo vamos a poner 13,23. ¿Ah? 13,23. 13,23. ¿Qué? Metros, ¿no? Porque estamos hablando de una medida. Ya, ahí está. Ya, y listo. Ya hemos encontrado la otra medida. Listo, ahí está. Listo. Ya tenemos la otra medida, 13,23. ¿Ya? Eureka. Muy bien, ya terminé. Ya tengo la otra medida. ¿Ya? Ahora sí, ya con las tres medidas, tú puedes encontrar ya este perímetro, tú puedes encontrar la suma de todos estos lados y así poder encontrar todo el cable que va a necesitar mi amigo Alex, el ingeniero eléctrico. ¿Correcto? Preguntas. Preguntas. Danixa. Bruno. O Bayona. Cristian, ¿no? ¿Alguna preguntita? A ver. ¿Todo está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? ¿Está fácil o difícil? ¿El silencio es porque estuvo fácil o el silencio es porque estuvo difícil? ¿Cómo es la cosa? Bueno, para mí me pareció fácil. Bacán. Listo, eso me contenta. Listo. ¿Y para ti, Bruno?
Bruno está tomando desayuno, creo yo. Menos, profe. ¿Está fácil o no? Sí, profe. Yo le Bacán. entiendo La más o Nixa se menos. quedó dormida, creo, Nixa. Bueno, sabemos que penosamente las conectividades son los que nos hacen una mala jugada, realmente, y seguir acá, pues, ¿no? Seguir acá. Ya, porque a larga y la corta esto les va a ayudar y van a poder obtener lo que ustedes desean, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la participación y los espero en la siguiente sesión, el día miércoles, en lo que es razonamiento matemático, ¿ya? Cuídense mucho, recuerden, por favor, no se estén exponiendo mucho, sigámonos cuidando, ¿ya? Para poder seguirnos manteniendo acá y en la familia sanfermicense. Un abrazo a la distancia y me despido. Cuídense mucho. Gracias, Cecilia.